El coronel Mateo Arredondo llevaba 274 días flotando en la oscuridad más absoluta que el ser humano había conocido jamás. La misión Helix IV era, en palabras del director de la NASA, el paso más audaz en la historia de la exploración humana, un viaje solitario hasta la luna de Júpiter, conocida como Europa, donde los sensores de la sonda Cassini B habían registrado 8 meses antes una anomalía térmica inexplicable en la corteza de hielo. Mateo no era supersticioso. Había volado en zonas de guerra. Había sobrevivido a 2 despresuraciones parciales y al fallo simultáneo de 3 motores durante una reentrada atmosférica sobre el Atlántico. El miedo era para él simplemente información que el cerebro procesaba, información útil nada más. Pero el espacio profundo hacía algo extraño con la mente humana. Lo había leído en informes psicológicos. De misiones anteriores lo había visto en los ojos vidriosos de colegas que regresaron de la estación orbital con algo roto en su interior. Algo que no se podía reparar con terapia ni con tiempo. Ahora lo entendía. No era la oscuridad en sí. Era el silencio. No el silencio del sonido dentro de la Helix IV. El zumbido constante de los sistemas de soporte vital llenaba cada rincón de la nave, sino un silencio más profundo, casi metafísico. Era la ausencia de presencia. La certeza absoluta de que en cualquier dirección que mirara durante millones y millones de kilómetros no había nadie más. Sistemas nominales. Oxígeno al 94%. Temperatura exterior menos 180 grados Celsius. Distancia a Europa, 1.2 millones de kilómetros, sin anomalías detectadas. He vuelto a soñar con el pasillo que no existe en esta nave. El sueño había comenzado en el día 140. Siempre el mismo, un pasillo largo con paredes de metal negro que sudaban una humedad que no debería existir en el vacío del espacio. Al fondo del pasillo, una luz parpadeante roja como un ojo que abre y cierra. Y una sombra, no exactamente una sombra, sino la forma de algo que nunca había tenido luz propia, que avanzaba despacio hacia él. Mateo siempre despertaba antes de que la forma llegara. Siempre con el mismo sabor metálico en la boca y el corazón latiéndole a 140 pulsaciones. Todo cambió en el día 291. Mateo estaba calibrando el array de sensores pasivos cuando el sistema de comunicaciones emitió un tono que no reconoció. No era el pitido regular de los mensajes desde Houston. Era algo más grave, más largo, con una cadencia casi orgánica, como si alguien estuviera tosiendo en código Morse. Revisó los registros automáticos 3 veces. La señal no provenía de la Tierra. Tampoco de ninguno de los satélites de Júpiter que tenía catalogados. Provenía de un punto en el espacio que, según las coordenadas, debería estar completamente vacío. Reportó la anomalía a Houston con un retraso de comunicación de 43 minutos. La respuesta tardó 90 minutos más. Investiguen posible interferencia de plasma joviano. Sin causa identificada desde aquí. Continúen misión nominal. Mateo leyó el mensaje 2 veces y lo archivó, pero no pudo dejar de mirar las coordenadas en su pantalla. El punto de origen de la señal coincidía exactamente con su trayectoria de aproximación a Europa, lo que significaba que en algún momento de las próximas 72 horas, la Helix IV pasaría a menos de 40.000 kilómetros de ese lugar. Esa noche, el sueño del pasillo cambió por primera vez. La sombra al fondo ya no caminaba. Esperaba. Y tenía ojos. No puedo dormir. He analizado el espectro de la señal durante 6 horas. No coincide con ningún patrón de emisión natural conocido. No es pulsar, no es cuásar, no es radiación de fondo. Tiene estructura. Repite una secuencia de 17 pulsos con una pausa, luego 23 pulsos, luego 31. Son números primos. Lo vio por primera vez en el día 293 a las 3 de la mañana, hora de misión. Era una masa oscura apenas distinguible del fondo negro del espacio, pero suficientemente densa como para que los sensores
lidar de la nave la detectaran como un objeto sólido de aproximadamente 80 metros de diámetro. No tenía forma definida, o más bien su forma cambiaba. Los sensores actualizaban su perfil cada 2 segundos y cada lectura era diferente: esférico, alargado, ramificado, cóncavo, como si el objeto respirara, o como si no fuera un objeto sino un organismo. Mateo se pegó a la ventana de observación sabiendo que era inútil, porque a esa distancia y con esa iluminación no vería nada a simple vista. Aún así miró, y durante exactamente 4 segundos, mientras los motores de corrección de trayectoria hacían un ajuste menor y la nave giró 2 grados sobre su eje longitudinal, el sol lejano de Júpiter iluminó el objeto desde un ángulo nuevo. Mateo lo vio. No durante mucho tiempo. No con suficiente detalle como para estar seguro de todo lo que vio, pero sí con suficiente claridad como para no poder volver a dormir esa noche, ni la siguiente a esa. No era una roca. No era hielo. No era metal, ni plasma, ni ninguna categoría de materia que el ojo humano debiera reconocer como viva. Y sin embargo, lo que Mateo vio en esos 4 segundos tenía textura una, superficie que no era lisa, sino que estaba cubierta de algo parecido a membranas a capas translúcidas que se superponían unas sobre otras como pétalos de una flor muerta. Y en el centro de esa masa, pulsando con la misma cadencia exacta que la señal de radio, había algo que solo podía describirse como luz. Una bioluminiscencia de color azul verdoso, antigua, paciente, que parpadeaba con la regularidad de un corazón. He enviado imágenes a Houston. No he descrito lo que creo haber visto. Solo he enviado los datos crudos del lidar y las fotografías del espectrómetro. Necesito que alguien más lo vea antes de decir en voz alta lo que estoy pensando. El objeto nos está siguiendo. Lleva 4 horas manteniendo exactamente la misma distancia relativa con respecto a la nave. 42.000 kilómetros. Ni un metro más, ni un metro menos. La respuesta de Houston llegó 15 horas después. El director de misión, el Dr. Leonard Paul, habló con una voz que Mateo nunca le había escuchado, quieta, casi inexpresiva, como alguien que ha recibido una noticia devastadora y aún no ha terminado de procesarla. Le dijo que los científicos en Tierra habían confirmado que el objeto no estaba en ningún catálogo de cuerpos del sistema solar. Le dijo que habían alertado a otros observatorios y que todos apuntaban sus instrumentos hacia las coordenadas proporcionadas. Le dijo que continuara la misión y mantuviera distancia del objeto. Y luego, casi como si fuera un pensamiento accidental, que se le hubiera escapado al micrófono, dijo: Mateo, no respondas a la señal. Mateo entendió que alguien en Houston ya sabía mucho, más de lo que estaba dispuesto a compartir. Y también entendió con esa claridad fría que solo viene cuando el peligro es real e irreversible, que estaba completamente solo. Que entre él y cualquier forma de ayuda humana había 43 minutos de velocidad de luz y 460 millones de kilómetros de vacío absoluto. Esa tarde, mientras revisaba los sistemas de propulsión, escuchó algo. No a través de los instrumentos. No a través de ningún sistema de la nave. Lo escuchó dentro de su cabeza, de la misma manera en que uno escucha su propio nombre dicho, en voz baja, en una habitación llena de gente, sin saber exactamente de dónde viene, pero con la absoluta certeza de que estaba dirigido a él. No eran palabras. Era más parecido a una impresión, a la sensación directa de un concepto sin mediación lingüística. La impresión decía en el idioma más antiguo que existe, el idioma que precede al lenguaje: te hemos visto. En el día 295, el objeto se movió. No gradualmente. No con la lentitud majestuosa de un cuerpo celeste ajustando su órbita. En el espacio de 2 lecturas del sensor, 4 segundos exactamente, los mismos 4 segundos en que Mateo lo había visto iluminado, el objeto pasó de 42.000 kilómetros de distancia a 400 metros. Y entonces se detuvo. Y entonces la nave comenzó a vibrar. No era la vibración de los motores. Era algo externo.
algo que transmitía su frecuencia a través del casco metálico de la Helix IV, como si la nave fuera un diapasón. Mateo se sujetó a los agarraderos de la consola principal mientras las alarmas de proximidad aullaban y los sistemas automáticos intentaban calcular una maniobra evasiva para la que no habían sido programados porque nadie, en los 70 años de era espacial humana, había necesitado una maniobra evasiva contra algo como esto. Las cámaras externas mostraron por primera vez una imagen nítida del objeto y Mateo tuvo que mirarla durante casi un minuto entero antes de que su cerebro aceptara procesar lo que veía. No eran uno. Eran muchos. Decenas de formas, algunas del tamaño de un automóvil, otras del tamaño de una casa, una de ellas tan grande que los bordes quedaban fuera del campo de visión de la cámara, todas unidas entre sí por estructuras filamentosas que pulsaban con esa misma bioluminiscencia azul verdosa. Juntas, formaban una colonia, un organismo colonial de geometría imposible, que no obedecía a ninguna ley de simetría ni de física que Mateo conociera. Y estaban todas orientadas hacia la nave, hacia él. Fue entonces cuando vio el apéndice. Uno de los filamentos que conectaban las criaturas entre sí se había extendido y tocaba el casco de la Helix IV. No lo atravesaba. No perforaba el metal. Simplemente lo tocaba con una delicadeza casi gentil, y donde tocaba el metal cambiaba de color de gris mate a un azul profundo que se irradiaba hacia afuera en círculos concéntricos como el agua cuando recibe una piedra. Y donde el metal se volvía azul, Mateo sentía calor. No en el exterior de la nave, dentro, en su piel. Houston, estoy enviando transmisión de emergencia. Los objetos han establecido contacto físico con el casco. Todos los sistemas nominales, lo cual es lo más aterrador de todo. No hay fallo, no hay alarma de integridad estructural. Solo la vibración y el calor. Y las voces. Ya no son una impresión. Ya son voces. Son muchas y hablan todas a la vez. Y dicen cosas que no entiendo, pero que entiendo si eso tiene sentido. Como escuchar una ópera en un idioma que no conoces y saber exactamente de qué trata. Me están diciendo algo sobre el tiempo, sobre lo antiguo, sobre la Helix IV. Llegó a la órbita de Europa en el día 302 exactamente según lo programado. Los sistemas de aterrizaje automáticos funcionaron a la perfección. La nave descendió sin incidentes sobre la corteza helada a 3 kilómetros de la anomalía térmica que era el objetivo original de la misión. Houston recibió confirmación de aterrizaje exitoso a las 09:17 hora de misión. Intentaron establecer comunicación de voz con Mateo durante 16 horas seguidas. No hubo respuesta. Cuando la misión de rescate llegó 9 meses después, encontraron la nave intacta. Todos los sistemas funcionando. El traje espacial de Mateo en su compartimento sin usar. Las reservas de alimento y oxígeno casi intactas, como si el ocupante hubiera dejado de necesitarlas. Los registros de vuelo terminaban en el día 295, excepto por una última entrada grabada en audio cuya fecha el sistema marcaba como el día 302, el día del aterrizaje. La voz en la grabación era la de Mateo Arredondo. O al menos usaba su voz, su acento, sus cadencias, pero hablaba durante 47 minutos sin pausa, sin respirar, y lo que decía eran números. No números aleatorios, secuencias de números primos, intercaladas con algo que los lingüistas de la NASA tardarían 2 años en identificar como un idioma. Un idioma que no existía en ningún registro humano. Un idioma que, según el análisis espectral de la señal original, era el mismo que había transmitido el objeto en el espacio. Lo más perturbador no era lo que decía la voz. Lo más perturbador era lo que hacía mientras hablaba. En la grabación de vídeo de la cabina, que los rescatistas recuperaron y que fue clasificada como material de acceso restringido, antes de que ningún periodista pudiera verla, el cuerpo del coronel Mateo Arredondo estaba sentado frente a la consola principal con los ojos abiertos.
No estaba inconsciente porque su postura era erguida y sus manos descansaban sobre las rodillas con una calma que no era la de la muerte, sino la de algo más parecido a la meditación. Miraba por la ventana de observación hacia Europa, hacia la grieta oscura en el hielo por encima de la cual la nave había aterrizado. Y sus ojos en cada fotograma de esa grabación brillaban con una luz suave pulsante de color azul verdoso. No se encontró ningún cuerpo. Es solo la nave, solo la voz, solo la luz, y en la superficie de hielo de Europa visible, desde la cámara exterior de la Helix IV, grabado con una precisión que ninguna herramienta humana podría haber producido, había una inscripción que cubría más de 200 metros de corteza. Los traductores tardaron años. Cuando por fin dieron con el significado, el director de la NASA ordenó que el informe fuera sellado durante 100 años. Uno de los traductores, antes de que le retiraran el acceso, logró filtrar 3 palabras de lo que decía. 3 palabras que desde entonces aparecen escritas en los márgenes de los cuadernos de los astronautas que hacen misiones de larga duración, que los técnicos de Houston garabatean en servilletas durante los turnos de noche, que alguien pintó con letras de metro y medio de alto en el muro exterior del Centro Espacial Kennedy, y que tardaron 3 días en borrar completamente. 3 palabras que nadie puede leer sin sentir durante exactamente 4 segundos ese calor inexplicable en la piel, ese color azul en los bordes de la visión, esa sensación de que algo muy antiguo y muy paciente acaba de notar que existe.